que vamos a la oración, como acostumbramos siempre aquí, en nuestros temas que abordamos en cuanto a la palabra de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan vientos, se desborden lluvias. Nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empezamos el tema y vamos a abarcarlo por las siguientes 10 semanas. Es el tema de teología sistemática. Vamos a ver hasta dónde cubrimos, porque hay mucho que cubrir en estos temas. Y algo muy especial de la teología sistemática. La palabra teología en sí no está en la Biblia. Es un término que se usa de parte de los teólogos que lo han escrito, obviamente. Lo han sacado del griego. La primera parte de la palabra teo significa Dios. Y lo que es ología es el estudio, el desarrollo, la expresión dicha. Entonces, en la narrativa. Entonces, en realidad, la palabra teología es el discurso de Dios. El discurso de Dios da a los hombres. Y entre más nosotros aprendemos de la palabra, más enriquecemos nuestras vidas, nuestro ser interior. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, lo dice Mateo 24:35. También Hebreos 4:12 nos declara a nosotros la importancia de la palabra de Dios y lo que hace, la operación que hace la palabra de Dios en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y dice también que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, la palabra tiene un poder impresionante, operativo en el creyente, en la persona nacida de nuevo. Por eso es tan importante que cuando las personas aceptan a su corazón, se empiezan a instruir directamente en la palabra. Es ahí donde van a crecer, donde van a fortalecer su vida, su espíritu, su alma. Es ahí donde van a entender los planes de Dios y entender la belleza del mensaje de Dios, el mensaje redentivo de parte de Dios. Entonces, de nuevo, la misma palabra dice de sí misma lo poderosa que es y lo eterna que es. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48 nos da esa importancia de que la palabra de Dios es eterna y internamente justa. Eternamente viene de Él, porque de nuevo, aún el universo, la creación de Dios se hizo a través de la palabra. Cuando Dios habló, se hizo la creación y sabemos que en Génesis nos dice claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vemos como es a través de la palabra de Dios que se creó el universo y es a través de la palabra de Dios que nuestras vidas cambian, son transformadas. Damos gracias a Dios por su palabra que transforma nuestras vidas y tenemos que nosotros como creyentes, nosotros no podemos darnos el lujo de creer que queremos amar a Dios y entenderlo a Él si no pasamos un tiempo de especial, intencional de estudiar la palabra y descubrir su belleza y su grandeza, porque la palabra nos ayuda a muchas cosas, en especial la palabra nos equipa, la palabra nos santifica, la palabra produce en nosotros cambios, la palabra nos alimenta y la palabra nos ayuda a discernir y la palabra es nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Es la palabra que cambia al creyente. Es a través de la palabra que el creyente es transformada su vida. Entonces tenemos que la importancia de entender que hay necesidad en las Escrituras, porque Dios quería mostrarse al hombre. ¿Y cómo se podía mostrar Dios al hombre? Bueno, hay dos maneras que Él se ha mostrado al hombre, natural y sobrenatural. Específicamente,
lo que es también el mensaje de Dios, especial de Dios. Segunda Timoteo nos dice que en sí tenemos que estudiar las Escrituras, porque en verdad el hombre por sí mismo jamás conocería a Dios, pero Dios se hizo conocer a través de las Escrituras. Si ahorita vamos más adelante a buscar ese versículo, lo vamos a encontrar sucesivamente. Entonces, también tenemos nosotros una revelación especial de Dios, que tiene que ver con lo que es natural, lo que es la relación natural de Dios. Todo lo que es natural de Dios es como nosotros podemos describir la belleza de Dios. Si usted se da cuenta y va a un sitio, ya sea un bosque, ya sea un jardín, a una selva, a un desierto, va a encontrar panoramas tan espectaculares que usted no puede de ninguna manera negar que fue creado por alguien especial. La belleza de la naturaleza, los cielos y la tierra declaran su gloria. Es una de las cosas que pueden decir, sí, porque dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo en los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Salmos 19, 1 al 6 nos describe con palabras humanas lo que es la belleza de la naturaleza inspiradas por el Espíritu Santo. Lo lindo es que el Salmo continúa y nos declara lo que llamamos nosotros en la teología la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios que viene a través de las Sagradas Escrituras, que trascienden un tiempo, y varios escritores que ahorita voy a dar con exactitud cuántos más o menos escritores, el tiempo que se escribió, etcétera. Pero dice la palabra de nuevo en el Salmo 19, 7 al 14, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son de verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñarán de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como se dan cuenta, cuando el salmista escribe esto, habla justamente de la ley de Dios, habla del testimonio de Dios, habla de los mandamientos de Dios, habla también del precepto de Dios, del temor a Dios, de los juicios de Dios, y todo esto para que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios justo, bueno y verdadero para nuestras vidas. Y es a través de las Sagradas Escrituras. Y vemos que el salmista nos da una muy elocuente descripción de lo que es la revelación de Dios especial. Su sagrada palabra, la Escritura que vino con poder sobre los hombres que inspiró Él para que pudieran ser aquellos escritores fieles que nos dejaron la palabra de Dios. Y les decía lo que decía en 2 Timoteo 3:15 al 17 con respecto a que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y de la niñez ha sabido, esto es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, que eso es muy importante. Para los estudiantes, aquí todos están aquí presentes, los que están por el medio de Facebook, toda la escritura
No podemos hacer una parcialidad de la Escritura, pero es toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pues hablaremos el canón y cómo se cerró el canón, qué en las Escrituras de Génesis y Apocalipsis, qué fue lo que se escogió y por qué de esa manera lo veremos más adelante. Pero dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces ahora no solamente nos habla la razón, el por qué, sino ahora no solamente que fue inspirada por Dios, la trascendencia de la Escritura, sino también el para qué vino la Escritura, para enseñar, para redarguir, quiere decir que eso hace transformación, para corregir, para que evitemos errores, y para instruir en justicia, para entender la justicia de Dios e instruirnos en ella, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La manera en que Dios nos prepara y nos perfecciona es a través de las Sagradas Escrituras. El cambio que se da en nuestras vidas es a través de las Sagradas Escrituras. La manera en que una persona es transformada es a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Procura con diligencia, le dice Pablo otra vez a Timoteo, su amado pupilo, y le hace una referencia conforme a las Escrituras. Según de Timoteo 2:15 le advierte de nuevo que el creyente depende absolutamente de las Sagradas Escrituras. A veces nos traicionan las emociones, los sentimientos. Tomamos decisiones a veces erróneas, precisamente por no consultar con lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, procura con diligencia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy importante que nosotros entendamos la razón por la palabra y que la sepamos usar, el motivo para que Dios nos la dio. Porque también hay personas que usan la palabra, y después lo vamos a ver, ocurrió aún en los tiempos de Pablo y San Juan y Pedro, que estaban usando la palabra por otros aspectos, por otras agendas personales, y obviamente cometían grandes errores por ese tipo de codicia hacia la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, otra cosa que es importante, hablando de la teología sistemática que vamos a aprender a través de los tiempos, es que las Escrituras tienen un orden de absoluta armonía. Si las Escrituras se contradicieran, dejaban de ser la palabra de Dios. Porque las Escrituras no tienen error. Si tuvieran error, entonces diríamos que hay error en el mensaje de Dios a nosotros. Pero Dios es un Dios perfecto. Usó gente imperfecta. Su mensaje es perfecto. Aún en nuestros tiempos que quieren cambiarlo. En nuestros días quieren hacer varios cambios. Inclusive hay teólogos en nuestros días que desafortunadamente ejercen una mala intención de que después que se creen muy sabios y conocedores, porque aprendieron la palabra en otros idiomas y que entendieron ya muy bien el hebreo y que entendieron ya muy bien los idiomas que originalmente se escribió la palabra, como es también el griego y arameo. Entonces ya ahora se creen muy, muy fuertes y conocedores. Entonces empiezan a descartar cosas como el jardín del Edén, el diluvio universal. Ese tipo de cosas que se dan, todo lo que aparece en Génesis de 1 al 11, capítulo 1 al 11, entonces ya vienen a decir que no, que fueron fábulas, que eso no es posible, que no hay arqueología suficiente para que pueda confirmar que esos sucesos fueron dados. De nuevo, la letra mata, el espíritu vivifica. Por eso es importante que el creyente, el nacido de nuevo, entienda su relación con las Sagradas Escrituras. Una persona que no es nacida de nuevo no puede entender la profundidad, los preceptos bíblicos de Dios. Tiene que nacer de nuevo para que la palabra en sí sea viva y eficaz para esa persona nacida de nuevo. Entonces, miremos las estadísticas de lo que es la palabra de Dios a través de los tiempos. ¿Por qué es tan única su narrativa? ¿Por qué es tan especial? Primero que todo, el tiempo de escribir se aproximó de 1513 años. Imagínense un libro que se ha escrito a través de los tiempos en tantas generaciones. Si generaciones son 40 años, imagínense 1500 años, dividamos esas generaciones, estamos mirando docenas y docenas de generaciones.
a través de los tiempos. Y obviamente, si esto fue así, se puede dar a error, a controversia, a contradicción. Pero no, el mensaje continúa siendo singular a través de los tiempos. El mensaje amoroso de Dios, la carta de amor de Dios al ser humano continúa siendo singular. Por ejemplo, nos lleva del Nuevo al Antiguo. Algunas cosas en el Nuevo Testamento continuaron de lo que era el Antiguo. Algunas cosas fueron eliminadas del Antiguo al Nuevo, como por decir, ya no hay sacrificios de animales en los templos. Aún los mismos judíos no sacrifican en nuestros días, a pesar de que algunos todavía no han aceptado a Jesús, pero ya no hay sacrificios de animales y demás. Y el día que Jesús fue a la cruz y dijo consumado es, y se rasgó el velo, ahí vemos nosotros que el único sacrificio ya fue a los hombres para siempre en la eternidad. Entonces, mirando los libros de nuevo, todo este convenio tiene orden. Dios es un Dios de orden. Dios estableció el orden. Entonces miramos nosotros cómo estos libros se dan a través de los tiempos. Los libros antiguos del Antiguo Testamento son libros de la ley, el Pentateuco, los históricos, los poéticos, los profetas mayores y también los profetas menores. Vemos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio hablan del Pentateuco, tiempo de Moisés, las leyes que Dios estableció para su pueblo. Y los históricos vemos como Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Arqueólogos en nuestros días están encontrando mucho de lo que estaba escrito en estos libros, están encontrando confirmación en el día de hoy de lo que estaba escrito en estos libros con artefactos que descubren de este tiempo. Tenemos también libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y de nuevo, para poder interpretarlos tenemos que tener esta relación, que unos son la ley, otros son históricos, otros son poéticos, para poder nosotros tener una sabia interpretación de los libros de Dios. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, escritos por profetas mayores. Inclusive Jeremías le escribió 2, Jeremías y Lamentaciones. Después tenemos profetas menores como Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Micaías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Tenemos libros que son históricos como los Evangelios y también el libro de Hechos. Y tenemos las cartas paulinas, todo lo que escribió el apóstol Pablo, las cartas generales y libros proféticos. Uno, que es el Apocalipsis, con el que cierra todo lo que es el estudio bíblico y todo lo que es la narrativa de Dios al hombre, y termina hablándonos de los tiempos finales, de la escatología y cómo esto va a suceder. Entonces, hay otra manera muy hermosa en cómo dividimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo dividimos en 5 porciones. Lo que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como así una manito de 5. Después tenemos los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, los libros de los profetas mayores, que son 5, y los profetas menores, que son 12, como las 12 tribus, como los 12 discípulos. El número 12 es muy importante en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento tenemos el libro biográfico, o sea, los 4 evangelios de Jesucristo, de su nacimiento a la muerte, Mateo, Marcos y Lucas, histórico, el libro de los Hechos, el comienzo de la iglesia, el gran misterio de la iglesia, y después vemos las cartas del apóstol Pablo, y después las cartas generales como de Santiago, de Hebreos, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, y por último el libro profético por el mismo San Juan. Entonces, encontramos nosotros la importancia de cuidar y caminar en sana doctrina, porque en el día de que comenzó la iglesia hasta el día de hoy, y cuando se empezaron estos libros a hacer el compendium y suceder el canon, sucedieron herejías. Y por eso las cartas de Pablo eran tan especiales, de prevenir a la gente en cuanto a las herejías, y también el apóstol Pedro. Y Pedro escribe en 2 de Pedro 3, 15 y 16 una declaración que nos hace observar este detalle. Dice: y tener entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, dice Pedro, o sea que las había leído ya él, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro entendía que había algunas cosas que eran difíciles, aún para él siendo discípulo de Dios. El apóstol Pedro tenía dificultades con unas, eran difíciles para entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Aquí mismo Pedro dice, cuidado con esto, porque algunos usan las escrituras que dejó el apóstol Pablo, que nos ha escrito el apóstol Pablo, porque eran contemporáneos, y ahora nos dicen cosas y hacen cosas para torcer el entendimiento de las escrituras y para su propia perdición. Por eso es tan importante de estar consagrados en las Sagradas Escrituras. Y por eso es importante estudiar estos temas como teología sistemática, que te va a ayudar a ti de prevenirte para que no entres en seguir a hombres o mujeres que hacen interpretaciones muy erradas de las Sagradas Escrituras y las usan para su propio beneficio, para buscar seguidores y para asegurarse de que estos seguidores contienen los mismos errores de ellos mismos. No, por eso es importante el estudio de la palabra, el estudio concienzudo de buscar lo que dice la palabra conforme lo dice y no interpretar algo fuera de ella. Entonces, así como hay la necesidad que tenemos todos, tenemos una necesidad especial de las Escrituras. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día medito en ella. Salmo 119, 97. Y también nos dice la necesidad de las Escrituras en cuanto debemos esperar que Dios se revele a nosotros. El salmista dice ahí mismo, esperando tu salvación se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. Lo lindo de las Sagradas Escrituras es que usted no puede decidirla toda en un día, una semana, un mes. No, las Sagradas Escrituras va a tener toda la vida para estudiarlas, todo el tiempo para estudiarlas, porque es el libro de la vida, es el libro continuo de nuestra vida. No podemos decir, ya lo sé todo, no tengo que aprender nada. Siempre algo nuevo que la palabra te va a inspirar y cambiar tu vida. Y es necesidad las Escrituras que Dios revela en su palabra. Por estas han escrito para que ustedes crean en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para creer que en su nombre tengan vida. Y continúa la conclusión, cuánta tienes en la palabra en tu corazón y te diré cuánto tienes de Dios. Por ahora concluimos con nuestra clase en esta noche. Le decimos a todos los que están viendo que Dios les bendiga ricamente y que continúen viéndonos cada semana.